Queridos hermanos, bienvenidos a Espíritu Canal. Hoy, jueves 23 de abril de 2020, hemos entrado a la fase 3, en donde debemos de cuidarnos un poco más y, por supuesto, hacer oración, puestos todos en las manos de Dios. Hoy queremos pedir por todas las personas que se dedican a la actuación, por todas las personas que realizan su arte a través del teatro, a través de los medios, a través de la televisión. Muchos de ellos se encuentran en este momento sin trabajo, sin labores. Pedimos por ellos para que pues también todos aprendamos a tener una mejor administración de nuestros recursos para este tipo de emergencias que nunca faltan. Vamos a ponernos entonces en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos darte gracias, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre, porque podemos continuar con este trabajo evangelizador. Por todas las personas que se dedican al arte de la actuación, cuídalos, ayúdalos mucho para que después de este problema volvamos nuevamente a tener trabajo, volvamos nuevamente a tener los recursos necesarios para poder vivir dignamente. Ayúdalos a cada uno de ellos porque son gente de trabajo, de compromiso, de esfuerzo. En México tenemos mucho talento, pedimos por todos ellos y todos los productores. Y dicho sea de paso, por supuesto, por todos los enfermos, por todos los doctores, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. En este corto fragmento del Evangelio, pero no deja de ser profundo, el Señor nos invita a tener la confianza, a creer en el testimonio, principio de vida que da fe y legalidad de lo acontecido. Los apóstoles son testigos porque ponen todo lo suyo en esta evangelización. Manifiestan con verdad y con realidad lo que han visto y oído de Jesús. Nosotros que creemos en Él debemos dar ese testimonio de vida con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar. Pero se debe de leer dentro de nuestros pasos, de nuestras actitudes, de nuestras formas de platicar, de hablar, de razonar, de resolver, de enfrentar. Se debe de ver lo cristiano. A veces resolvemos las cosas a grito y sombrerazo y no se nos ve por ningún lado lo cristiano. Entonces la invitación es esa, a que vivamos como el Padre nos está dando la oportunidad de entender que ha enviado a su Hijo. Así como yo envío a mi Hijo, así el Hijo nos envía a nosotros también a llevar esta palabra con las mejores maneras, las mejores actitudes, la creatividad necesaria para llevar la evangelización a todos los pueblos. Es importante entender y escuchar la voz de Dios que nos invita a creer para tener vida eterna. Si no creemos, nosotros mismos nos limitamos a esa puerta grande de la salvación, como dice aquel evangelio. El que cree se salvará y el que se niegue a creer se condenará. Y no es que en sí mismo se condene por esa actitud, sino porque se pierde toda esta gran gama de salvación que el Señor nos viene a traer, toda esta alegría, toda esta paz que emana de su sagrado corazón traspasado. Vamos a permitir que Dios llene nuestra vida, la desborde. Es interesante porque Dios no nos llena, sino más bien nos desborda, alcanza para nosotros y para compartir con todos los demás. Esa es la vida del Señor, seamos testigos. En el tema de hoy, la segunda parte de la Santa Misa. La segunda parte de la Santa Misa se llama Liturgia de la Palabra. Como su nombre lo indica, el centro aquí es la palabra de Dios, es la primera mesa. Hay un instrumento, ¿verdad? Un local, un lugar dentro de la parroquia que se llama ambón. Ese
instrumento, ¿verdad? Debe ser firme, duro, como la roca, porque la palabra de Dios no se mueve, es infranqueable a través de los tiempos. Y chequemos el dato, porque es muy diferente una misa entre semana a una misa de domingo, que es misa de precepto, que nos exige presencia. Entre semana vamos a encontrar primera lectura, salmo y evangelio directamente. Incluso puede no haber la oración universal entre semana, pero el domingo todos esos elementos deben aparecer. Primera lectura, salmo, segunda lectura, evangelio y oración universal. Vamos por partes. Inicialmente la primera lectura, debo recordarles a todas las personitas que pues les toca proclamar, leer como equipo litúrgico o hermanos invitados a realizar esta acción, que las letritas en rojo no se leen. Esas letritas en rojo que encontramos en nuestros misales, en el mismo propio, en el mismo misal romano, esas letras en rojo se llaman rúbricas. Y esas rúbricas son acotaciones, esas no se deben leer. Es como decir, ve a la derecha, ahora a la izquierda, eso no se debe leer, ¿ok? Muchos dicen primera lectura. Incluso algunos osados dicen del libro de tal. No, todo eso no va, ¿verdad? En la primera lectura eso no corresponde. Simplemente se dice simplemente se dice lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles. Primera lectura, ¿ok? Aquí tenemos que tener cuidado no solo de leer, sino de proclamar con toda la fuerza los signos de puntuación, ¿verdad? Y el énfasis necesario para que la palabra llegue. Tenemos que tener mucho cuidado, amor a la palabra de Dios para poderla proyectar de la manera más adecuada. Porque cuando lo hacemos sin reparo, cuando lo hacemos así desparpajadamente, terminamos diciendo cosas que no son y hemos oído cosas muy chistosas, muy extraordinarias en el momento de la lectura, ¿no? Cuando dicen cesárea de Filipo. Yo no sabía que a Filipo le habían hecho una cesárea. O por ahí dicen el primogénito. No es el primogénito, es el primogénito, ¿no? Y así un montón de cosas que llevamos a escuchar. Por ejemplo, los sostenes. No era los sostenes, era sóstenes. Y cosas así muy raras que llegamos a escuchar en la palabra cuando es mal leída, obviamente. Entonces el domingo tenemos la primera lectura, después corresponde el salmo. El salmo no se dice salmo responsorial, todos dicen salmo responsorial, no se dice. ¿Por qué? Porque es un pleonasmo decir salmo responsorial y luego el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahí mismo estás provocando el responso, ¿no? Entonces, simplemente sea se lea la antífona o sea que se pueda cantar. No hay una regla, una norma, ¿verdad? Pero para hacer dinámica o más rica la forma de celebrar, se puede hacer cantada la antífona y las estrofas, o solamente la antífona e ir respondiendo. Aquí hay un artificio para provocar que la gente responda, ¿verdad? En este caso el salmo de hoy dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Podemos levantar nuestra mano derecha invitando al pueblo a responder. Salmo responsorial no se dice porque está en rojo, ¿verdad? Simplemente se dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Y ahí la gente responde, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él, ¿no? De una manera pausada, adecuada, bonita, para que vaya quedando con gran amor la palabra en el corazón. Después viene la segunda lectura cuando estamos en domingo, ¿verdad? De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, etcétera, 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 hasta que termina. Recuerden que en estas lecturas iniciales, primera y segunda, se dice palabra de Dios. Y la gente responder, te alabamos, Señor. Para la lectura del Evangelio, se canta el aleluya. Ahora en este tiempo que estamos de Pascua, obviamente, se canta el aleluya o se hace la antífona. La antífona hay que ponerse de acuerdo si la hace el lector que terminó la segunda lectura, si se va a hacer cantada, si le va a ser el que va a proclamar el Evangelio. En este caso puede ser el presbítero que es el presidente, el que preside la misa, o alguno de los que están concelebrando con él. En fin,
En este sentido, el Evangelio de San Juan, etcétera, ¿no? Aquí fíjense una cosa muy interesante. Lo primero que vamos a notar es que del Santo Evangelio según San Juan tiene una crucecita en rojo, no sé si han visto sus misalitos, tiene una crucecita en rojo. Si nosotros hacemos las 4 cruces cuando nos persignamos, ¿verdad? Bueno, aquí solamente vamos a hacer 3, por lo menos el pastor hace 3 nada más. No sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Del Santo Evangelio según San Juan, solamente hace 3. Toda la gente tiene que hacer 4. Pero el que está proclamando el Evangelio 3. ¿Por qué? Porque hizo una cuarta, o una primera en este caso, trazando sobre el libro la cruz roja que está ahí. Traza sobre el libro la cruz roja, ¿verdad? Con su dedo pulgar. Está tocando el Evangelio, es algo muy fuerte. No sé si han visto alguna toma de posesión de una parroquia o toma de un cargo eclesial. Dicen, y yo estos evangelios que toco con mis manos, los asumo con responsabilidad y con verdad y los voy a proclamar de esa manera, defendiendo el depósito de la fe, ¿no? Eso significa tocar los evangelios. Cuando en los juicios dicen, jura decir la verdad y más que la verdad, le ponen una Biblia y debe tocar la palabra de Dios. Debe tocar la Biblia, a decir verdad. Es ponernos todo lo que somos en las manos del Creador. Es muy importante, es trascendente. Entonces traza el que está proclamando el Evangelio, la cruz roja que está ahí, y después complementa con 3 cruces más. Para que vean ustedes. Y aquí hay un errorcito también muy común en la gente, que dicen, del Santo Evangelio según San Juan. Y muchos dicen, gloria a ti, Señor Jesús. Es un error. Cuando iniciamos, antes de la lectura del Evangelio, tenemos que decir, gloria a ti, Señor, punto, nada más. Gloria a ti, Señor. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos leído el Evangelio. Aquí suponemos antes de Jesús. Cuando termine el Evangelio, entonces sí, gloria a ti, Señor Jesús. Todavía muchos no lo entienden y lo siguen haciendo. Al principio, antes de que empiece gloria a ti, Señor, y al término gloria a ti, Señor Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, se proclama el Santo Evangelio. El que viene de lo alto, etcétera, ¿verdad? El presbítero tiene que entonar propiamente las palabras, los signos, el énfasis, para que la palabra sea degustada de una manera riquísima. Ustedes no saben lo importante que es proclamar adecuadamente la palabra. Podemos salvarle la vida a una persona que pensaba quitarse la vida, pasó por la parroquia, escuchó que había misa, se metió a ver qué encontraba y curiosamente la palabra le dijo algo. No sé si a usted le ha pasado que de repente dicen, padre, está leyendo el correo porque todo lo que yo quería escuchar o necesitaba escuchar, usted lo dijo. No, no es que yo le lea el correo, sino es el Espíritu Santo, es Dios que se hace presente. Aquí cabe mencionar, y es menester para todos nosotros, ¿verdad? Prepararnos a cada Santa Misa, no hacerla espontáneamente. Tenemos que darle un debido respeto, un cuidado, algo tan importante. Pues bien, concluye el Santo Evangelio y ahora viene algo que termina, que nos va a acercar más fuertemente a los términos de la Iglesia. En este caso sería la homilía. La palabra homilía u homilética, la ciencia que estudia esto se llama homilética. Homilía viene de la palabra diálogo. Ahora vamos a poner en cercano la palabra de Dios. Aquí es que me dice Dios a mí en mi vida humana, en mi vida social, cotidiana de todos los días. Aquí el sacerdote debe preparar con tiempo y adecuadamente su homilía, tratar de llegar al corazón. No es lo mismo la misa de la mañanita, que son los hermanos mayores, no es lo mismo la misa de los niños, que es la de las 10, o la más concurrida, las de las 12, o incluso la de la 1, y la de las 6. Son diferentes, espectadores, diferentes hermanos destinatarios, diferentes hermanos que en esta correlación van a entrar en un diálogo con las cosas que uno trata de proyectar. Obviamente que como sacerdotes nunca le damos gusto a todos, pero tratemos de hacerlo cercano, entendible, tratemos de hacerlo degustable, ¿verdad?, para las personas. Yo, bueno, por mi forma de ser, yo acostumbro de repente el chistecito, alguna anécdota graciosa, incluso involucrarlos, hacerles preguntas, pasarlos al frente, hacer una especie de situaciones para que el mensaje llegue.
¿verdad? Aquí cabe la creatividad y el cariño, el amor, la forma de realizar la homilía que llegue al corazón. Antes se llamaba sermón porque era ustedes cállense, yo les hablo. No, ahora es pregunta, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Vamos a descubrirlo juntos. Es provocar la respuesta también de las personas. Después de la homilía vendría lo que se llama el credo. El credo, que conocemos dos, el antiguo y el más moderno que se llama de Nicea y Constantinopla o niceno-constantinopolitano. Lo reto a que lo digan rápido. Niceno-constantinopolitano. Bueno, ya en otro video les explicaré qué onda con estos dos credos, porque uno se dice en un tiempo, otro en otro, qué significa uno, qué significa el otro, porque es un poquito extenso, ¿no? Pero, bueno, no debe faltar, por lo menos en la liturgia del domingo, el credo, sea de los apóstoles o sea el niceno-constantinopolitano. Y después vendría algo que se llama oración universal. La oración universal también se conoce como las preces. Es aquella oración en donde viene una primera invocación al Señor y se va realizando como con una especie de antífonas, ¿verdad?, que tienen su responsorio, en donde se dice: te rogamos, Señor, por todos los enfermos del mundo, te rogamos, Señor, por todos los sacerdotes, te rogamos, Señor, por el Papa, te rogamos, Señor. Y así sucesivamente. Esta oración universal nos la ofrece el mismo propio, hay un libro mismo que se llama Plegarias del Pueblo, o la misma gente puede tener, el equipo litúrgico, la capacidad de inventar, crearlas, acomodarlas. Es muy bonito y es muy adecuado esta onda de la oración universal. Y aquí terminamos con la segunda parte de la Santa Misa, que se llama Liturgia de la Palabra. El santo del día de hoy es ni más ni menos San Jorge Mártir. Sí, efectivamente hoy es mi santo. Un saludo y un abrazo a todos los hermanos que llevan por nombre Jorge. Jorge significa hombre fuerte del campo o agricultor. San Jorge Mártir, patrono de los Boy Scouts y también de los mártires, nació en Lidia, Palestina, en la tierra de Jesús. También se le conoce como el Gran Mártir. Él ingresó al ejército, fue un gran militar, llegó a capitán y bueno, en una ocasión tuvo que enfrentarse en Oriente a un dragón o un caimán que estaba acechando a la comunidad con gran miedo. Él con gran valor se enfrenta a esta bestia, pues la amarra, ¿verdad? Y la mata. Habiendo hecho esta proeza, él, enamorado de Cristo desde siempre, empezó a predicar precisamente el valor y el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, como nos ha defendido siempre. Diocleciano prohibió el cristianismo y entonces hubo una gran persecución. Sin duda hubo también un momento muy difícil para Jorge, porque lo obligaron a entrar, a doblar sus rodillas en un templo de ídolos paganos. Fue un momento muy intenso porque mientras él iba pasando, las estatuas de esos dioses paganos se iban cayendo, se iban rompiendo, simplemente con la presencia de él. Finalmente, pues lo torturaron, ¿verdad? Lo azotaron, y él en ese momento en que lo azotaban se acordaba de los azotes de Cristo. Por lo tanto, lejos de llenarle de dolor, guardó silencio, no gritó, no hizo ningún comentario, ningún esbozo, ni siquiera un pequeño ruido realizaba de su boca. Entonces, muchos que lo vieron, escuchaban de su boca que valía la pena y valía la vida seguir a Cristo Jesús. Y entonces fueron cambiando su vida, fueron convirtiéndose a cristianos. Cuando le iban a matar, Jorge dijo como una de sus últimas frases: Señor, a ti, en tus manos encomiendo mi alma. Y cuando ya estaban a punto de cortarle la cabeza, se puso contento, pues sabía que iba a las manos de su Dios. Hoy celebramos a San Jorge Mártir. ¡Órale!
el chiste de hoy. En cierta parroquia, que era muy grande en su estructura, tuvimos el problema de tener murciélagos. Y eso era un grave problema porque cuando los murciélagos pues desechaban sus heces fecales, caía sobre las imágenes, sobre las bancas, el piso, la madera, y era muy corrosivo, destruía. ¿Cómo podemos hacer para correr a tantos murciélagos? El padre se le ocurrió dejar prendida la luz, porque con la luz se espantan y se van, y funcionó. Pero ¿saben qué cuentota de luz le llegaba al pobre sacerdote? Después se le ocurrió poner velas. Bueno, aquí no pagamos luz, pero compramos velas. Gastó también muchísimo en velas. ¿Cómo le hacemos? Porque regresaban, cuando se apagaba la luz, se apagaban las velas, regresaban los murciélagos otra vez. ¿Cómo podemos hacer para correr definitivamente a los murciélagos? Se le ocurrió una gran idea. Los agarró a todos, los bautizó uno por uno, les dio su confirmación y su primera comunión, y ellos se largaron y nunca más regresaron. No sean murciélagos. En las curiosidades de la Iglesia Católica nos encontramos ante la educación antigua. Muchas de las formas se han relajado y hemos encontrado muchas deficiencias ante esto. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esos santos que eran muy efectivos antes? Santa Chancla, San Cinturón, ¿verdad? Santo Cable de la Plancha, San Chicote. Pues educaban mucho a los niños. Hoy en día dicen no porque están en contra de la violencia y todo, pero acuérdense, muchos de que son de mi edad, qué bien nos hizo todos esos santos en los momentos en los cuales queríamos contestar, o éramos groseros, o no nos poníamos pues en nuestro lugar, sino queríamos ofender a los adultos, imponer nuestras ideas. Esto ha sido una realidad. Bueno, pues una invitación a la educación, a todos los hijos en las casas, la educación ante Dios. Asimismo, si recordamos los tiempos antiguos, recordamos cómo las mamás llegaban a tener muchísimos hijos, grandes cantidades, de 17, de 20 hijos, y bueno, pues no faltaba que uno falleciera o algo así, pero ahora, hoy en día, no pueden con uno solo, se lo terminan dejando a la abuelita, y ahora ya es la obligación de la abuelita, ¿no? Y ahora ya lo tienen que cuidar a fuerza, para que pues nos vayamos a la fiesta, al cotorreo, al reventón. Eso no pasaba antes. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestra educación? Nos hemos ido relajando, hemos dicho, no, a mis hijos yo no les voy a pegar porque no son animalitos, ellos van a entender siempre todo con diálogo, con plática. ¿No será que se ha relajado de tal modo este tipo de corrección, que ahora se habla de que el niño no tiene por qué obedecer a sus padres, no tiene por qué hacer lo que ellos piden? El día de mañana pues ya no van a tener ni siquiera la obligación de seguir una religión, porque van a tener una plena libertad, y lo contrario sería atentar contra sus derechos. Vamos a pensar un poco sobre la formación, ya que el cambio de una sociedad radica en su educación. No podemos soslayar en la vida de la educación la vida de la fe. Que el Señor nos ayude a hacerlo cada día mejor. En la rola del alma, en la rola del día, quiero invitarlos a escuchar a un gran cantante, Roberto Carlos, un gran y famoso cantante que en muchos momentos le canta a Dios. Hay dos cantos muy bonitos que recogemos de él, uno que le dedicó al Papa, pero hoy, más que ese que es tan famoso, más bien quiero tomar la palabra a razón del tema La Montaña. La Montaña de Roberto Carlos, que nos ha inspirado mucho en los momentos de retiros y de temas, que nos lleva a ese encuentro con el Señor. Y eso es lo que significaba cuando Jesús subía al monte a orar, a estar más cerca de su Padre, a rezar más cerca de su Dios. La Montaña de Roberto Carlos. Buena onda. En este cierre de video, en la buena onda, bueno, pues felicitamos a todas las personas que continúan realizando sus esfuerzos evangelizadores. Agradecemos al señor obispo don Adolfo, que ha estado atento a nuestras necesidades y nos manda constantes comunicados. Tratamos de realizar todo con gran obediencia, estamos realizando todo con gran interés, y bueno, pues continuamos invitando a la gente que siga donando su oración, que siga donando su apoyo, su medicina, su alimento a todos los necesitados, y a todos los que estamos de este lado de la trinchera, seguir con creatividad, con esfuerzo, realizando pláticas, retiros, ejercicios, formación, para estar más cerca del Señor,
De esto se trata y en esto continuamos. Felicitamos a todos los que están contribuyendo con esta evangelización y apoyo. Eso es muy buena onda. Compártenos tu buena onda, por favor. Continúa con tus preguntas que vamos recopilando para el programa de preguntas y respuestas. Y sin duda también mándanos tus saludos, manda tus intenciones en oración por las personas. Y mándanos tus chistes también, que algunos son muy agradables. Dios los bendiga a todos. El Señor les guarde y les bendiga, les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Canal. Hoy te reconozco mi dueño desde ahora.